Aquí da inicio, por Emisoras Unidas, un nuevo programa de La Sobremesa. Buenas tardes y buen provecho a toda nuestra audiencia. Hoy es viernes 9 de septiembre. Max Santa Cruz, siempre un gusto, siempre un gusto. Un verdadero placer, Beatriz, también estar contigo hoy en cabina y en compañía también de quienes nos hacen el favor de escucharnos. A fondo con el tema. Bueno, no es de risas el tema. No, ni yo fui el de que yo me río feo, pero no tanto. Creo que es importante hacer la aclaración. Aquí hubo una cosita. Pero bueno. Debe ser una risa de los que querían probar el código. Sí, no sé de quién. Pero bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy con nuestro invitado? El señor presidente, una de las obras literarias más importantes del siglo XX, cumple 70 años de ser publicada. A esta novela de Miguel Ángel Asturias la difundió originalmente la editorial Costa Amic en la Ciudad de México, y desde entonces hasta ahora ha marcado a generaciones, y no estoy hablando de guatemaltecos, estoy hablando de lectores de todo el mundo. Es correcto. Hoy, para conversar sobre la importancia de esta obra del señor presidente, nos acompaña en cabina el escritor y ensayista Ariel Batres Villagrán, y por teléfono tenemos una sorpresa. ¿La guardamos? La vamos a guardar. Porque creo que vale la pena guardar. En muy breves minutos. Sí, Así que, ¿qué tal si empezamos la charla con el licenciado Batres? Solamente decimos que tenemos un hashtag, es el señor presidente, y a duras penas tenemos un minuto para introducir el tema. Así que, Max. Por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado Batres. ¿Qué es lo más importante para usted en la obra del señor presidente? En un minuto. Y después lo continuamos si quieren. Por supuesto, es solamente la introducción. Denos ese sabor, ese primer sabor. Bueno, es un sabor personal. El sentido de denuncia, de hacernos ver cómo se vive bajo una dictadura para quienes no experimentaron esos ingratos momentos, y el mensaje de hasta qué podemos hacer para evitar que se repita una dictadura, sea política, sea militar. Hablamos de una obra integral. ¿Con esto nos quedamos, Max? Así es, y bueno, vamos a un primer corte comercial y regresamos con la sorpresa y también con esta entrevista que no se la puede perder. Ya les adelantamos de qué conversaremos hoy aquí en La Sobremesa. Ya tuvimos la primera pincelada, la primera reacción de nuestro invitado en cabina, que es el escritor y ensayista Ariel Batres Villagrán. Y por la vía telefónica nos acompaña ya el ingeniero Miguel Ángel Asturias Amado. Él reside en Buenos Aires, Argentina, así que le agradecemos mucho el estar con nosotros en La Sobremesa para poder conversar sobre el señor presidente. Así que, Max. Muy buenas tardes, ingeniero Asturias Amado. Bienvenido a La Sobremesa. Muy buenas tardes, Max. Muy buenas tardes, Beatriz. Primero quiero agradecerles la amabilidad de poderme comunicar a través de Emisoras Unidas y mandar a toda vuestra audiencia un cálido saludo a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que están escuchando el programa, debido a que uno a la distancia extraña mucho su patria, y creo que mi padre ha sido uno de los escritores que le ha escrito y que ha denunciado muchas cosas de nuestra patria. Muchas gracias por llamarme. Una primera pregunta para usted, ingeniero Asturias. ¿Qué significa el señor presidente en su vida? Bueno, primero es muy complejo una sola novela de mi padre, porque lo que representa Miguel Ángel Asturias como padre mío y como escritor universal que lo ha sido, es una sensación de, como hijo, de tener a un padre conocido mundialmente, pero a la vez sencillo y con una cantidad de cariño hacia sus dos hijos. De todas formas, El señor presidente fue una novela muy importante dentro de su escritura, fundamentalmente porque fue una novela fue su primer novela que él escribió. Primero fue cuando salió de Guatemala para Europa en el año 24. Él había participado de un concurso, de alguna forma, en un diario guatemalteco,
con un cuento que se llamaba Los mendigos políticos. Ese cuento no tuvo ningún premio en Guatemala porque era y se fue con esos originales a Europa. En Europa se reunían con los escritores latinoamericanos y comentaban diferentes situaciones que pasaban en los países de cada uno. Y así fue naciendo, contando las anécdotas que pasaban desgraciadamente en Guatemala con la dictadura de Estrada Cabrera, fue naciendo El Señor Presidente. Mi padre decía que era una novela más que escrita, leída o oída, porque él, de tanto comentar la novela, de tanto hablar de los diferentes capítulos que la novela tiene, el cuento Los mendigos políticos pasó a ser el primer capítulo de la novela. Y él la escuchaba, la volvía a escuchar, se aprendió muchos capítulos de memoria, y de ahí nace esta obra, que es fundamental para la literatura latinoamericana, porque se universalizó tanto, porque ha hecho de que ha planteado en su novela y ha escrito una dictadura guatemalteca que la universalizó. O sea, es un libro, como decía el amigo Ariel, que puede ser válido para cualquier dictadura. Es cómo se va sintiendo una persona en una dictadura, cómo se va comiendo el tejido social, cómo se va terminando, y creo que esa es la gran virtud del señor presidente, crear una novela que plantea un problema en Guatemala de un dictador, pero que aparte la hace universal porque es válida en cualquier dictadura que pase. Eso en la vida nuestra y la de mi padre le causó a mi padre muchos inconvenientes en su vida. No es casual que cuando él sale de la Argentina y también lo colocan preso en la Argentina, aparece que es debido a que escribió El Señor Presidente. O sea, el señor presidente no le ha gustado a ningún dictador en ninguna parte del mundo. Esa es la parte principal. De todas formas, les voy a contar algo que me recuerdo que cuando mi padre recibió el Premio Nobel de Literatura, que yo lo acompañé a Suecia, un periodista le preguntó a mi padre que si se daba en el mundo la fantasía que la humanidad comenzara a quemar libros, ¿qué libro él se aprendería de memoria? Y él comentó que seguramente sería El Señor Presidente, pero que él no quería que las futuras generaciones se recordaran de él con un libro tan duro y triste. Él prefería aprenderse de memoria Hombres de Maíz, que es otra de sus grandes novelas. Eso es un poco lo que significó El Señor Presidente para mi padre. Por supuesto que ha tenido infinidad de premios. El primer premio que tuvo El Señor Presidente fue la traducción al francés del libro como el mejor libro editado en Francia de lengua extranjera, en francés. Es un libro que se sigue editando en todos los idiomas, en más de 50 idiomas, se sigue publicando en este momento. Hay idiomas como el vietnamita, el yugoslavo, el rumano, el catalán, el chino, el ruso, el árabe, que son traducciones que se están haciendo al señor presidente en este momento. Licenciado Batres, escuchamos al ingeniero Asturias que nos mencionaba que esta obra del señor presidente era mejor escucharla incluso que leerla, pero ¿cómo, si la leemos, cómo la debemos de leer? Si lo veo en forma física, bien sentados, solitos, con un buen café. Guatemalteco. Cabal. Pero desde el punto de vista literario, primero debemos entender en qué momento ocurren los hechos. Tiene la maravillosa ingeniosidad del autor, Asturias, de que no nos dice en qué país ni en qué año ocurre. Entonces uno tiene que imaginarse, pero obviamente cuando Asturias la escribe y que la publica mucho tiempo después, porque la concluye de escribir en 1932, la deja guardadita, estaba en Guatemala ya de regreso, la dictadura de Ubico lo hubieran matado si él imprime esa novela. Cuando la publica, obviamente las costumbres, tradiciones
de esa época son muy diferentes a la nuestra. Entonces tenemos que leerla dentro del contexto en que se sitúan los personajes de la época. Sí aparecen teléfonos, pero obviamente no teléfonos celulares, ni siquiera la radio, ni siquiera aviones. O sea, tantos artilugios tecnológicos que tenemos hoy en día, no podemos esperarlos ver en esta novela. Entonces tenemos que entender que el mensaje es: el poder corrompe. Eso sí lo hemos vivido. No solo el año pasado, en los jueves de CICIG, por ejemplo. El poder pervierte a la gente. El servilismo está presente hoy en día como la novela lo transmite. Y de alguna manera no deja de ser actual, a pesar de que narra a una dictadura de las primeras décadas del siglo XX. Correcto, porque lamentablemente en muchos aspectos los caracteres de las personas no han cambiado. Esa ansia de poder, esa ambición por tener más y más a costa de socavar las finanzas públicas, las arcas del Estado, a mí qué me importa, pero yo necesito llevarme esto porque por eso trabajé, solo que eso no se llama trabajo, ¿verdad? Es robo. Eso es parte del mensaje de esta novela. Yo le agradezco y me va a permitir que le llame así coloquialmente a Miguel Ángel allá en Buenos Aires, que se haya tomado la molestia de participar en esta entrevista, porque Miguel Ángel nos está contando el punto de vista de alguien que vivió cerca del autor, no solo de esta famosa novela. Para Miguel Ángel Asturias, padre, porque hoy tenemos en cabina virtual a Miguel Ángel Asturias, hijo, una de sus novelas más queridas era precisamente Hombres de Maíz. Y yo creo que es una de las que menos se han difundido en nuestro medio. En este año estamos conmemorando los 70 años del señor presidente. Fue publicada en México en 1946, exactamente un 30 de agosto, hace casi un mes. Perdón. Hace apenas unos días. Unos días. Pero esa conmemoración, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que revalorar la obra de Miguel Ángel Asturias. Y yo felicito a Miguel Ángel Asturias, hijo, puesto que no siempre los hijos se preocupan de mantener, divulgar el legado de su padre. Ingeniero Asturias, hablemos del legado de su padre. ¿Qué es lo que principalmente resalta, pero también qué es lo que se siente vivir rodeado del realismo mágico que su padre de tan buena forma expresó? Bueno, Max, primero yo tuve una gran ventaja. Desgraciadamente me tocó acompañar a mi hermano al exilio, a mi padre al exilio. Por lo tanto, me formé, salí a los 18 años de Guatemala y he sido llevando el mismo nombre que él. Creo que para tener una personalidad y para poder desarrollar mi vida, elegí una carrera totalmente independiente de la literatura. No obstante eso, siempre estuve muy cerca de mi padre, viviendo todas sus diferentes circunstancias de la vida que le tocó. Es un escritor que ha vivido la mitad de su vida en el exilio. Es un escritor comprometido con Guatemala y con su tiempo. Y es un escritor que fundamentalmente ha dejado un gran legado hacia Guatemala, hacia la juventud. No es casual que el Papa lo haya nombrado en el encuentro con la juventud una parte justamente del libro del señor presidente, cuando se reunió con los jóvenes en Cuba. El Papa nombra una frase del señor presidente, en la cual, o sea que la obra de mi padre hay muchos mensajes para la juventud. Yo ya estoy jubilado y me he dedicado fundamentalmente a la divulgación, no literariamente, porque no soy un escritor ni tengo una formación literaria, pero sí una formación humana y una formación de tratar fundamentalmente de la divulgación y que se comience a mi papá a querer y a darle el lugar que debería tener en Guatemala. Yo ahora estoy viajando a Guatemala el mes que viene, voy a quedarme 2 meses, y estamos creando una fundación que se va a llamar Miguel Ángel Asturias,
en la cual queremos que el legado que yo llevo, la responsabilidad que tengo hacia su obra, hacia Guatemala, poder plasmarla en Guatemala y que se comience a conocer, y fundamentalmente a conocer su vida y su obra. Ahora se están editando los libros en un precio razonable, con unas muy buenas ediciones, y nos falta realizar todo el trabajo de un museo más grande del que ya hay un museo en Guatemala dedicado a mi padre. Queremos hacer un museo más grande, queremos divulgar su obra, queremos que la juventud se comience a interesar en lo que fue Miguel Ángel Asturias. No es casual, fíjese que tenemos en todo el mundo 6 premios Nobel de literatura de América Latina, con más de un siglo de ser entregados los premios Nobel de literatura, y Guatemala tiene el privilegio y el gran honor de tener uno de esos premios Nobel. Entonces debería, mi función, y tanto por mis archivos como por todo lo que guardo y los recuerdos que tengo de mi padre, es tratar de divulgar su obra, tratar de llegar a la juventud guatemalteca, de realizar acciones y realizar todo lo que sea necesario para que la obra de mi padre sea también reconocida en Guatemala como es reconocida mundialmente. Licenciado Batres, el ingeniero Asturias recién acaba de mencionar un aspecto de la vida del escritor, y es el exilio. ¿Cómo marca el exilio la obra del Premio Nobel de Literatura? Le permite conocer e interesarse más por su país. Muchas veces uno no aprecia lo que tiene en casa hasta que la deja, ¿verdad? Y el mismo Premio Nobel nos cuenta que él, estando en Guatemala en su juventud, no sabía nada de la cultura maya. La fue a aprender, a estudiar, un curso de religiones precolombinas allá en París. De igual manera, el exilio lo marca. Han escuchado ustedes seguramente el famoso poema de Miguel Ángel, Letanías del Desterrado. Y tú, desterrado, que estás en otras partes, comiendo otras cosas, platicando de otras cosas, o sea, no estás en tu país, estás desterrado. Para un escritor tan famoso, y que todavía en Guatemala le negaran, ahora que hablaron ustedes del Código de Migración, le negaran su pasaporte. Y no era pasaporte diplomático, que sí los tuvo, puesto que él también fue diplomático en México, en El Salvador, en Buenos Aires, en París. Hasta el pasaporte le negaron. Él no podía regresar a Guatemala. O sea, el hijo que más se preocupó por su país tenía prohibido regresar a Guatemala porque, curiosamente, cuando recibe el premio Lenin de la Paz en el 66, algunos lo criticaron. ¿Cómo es que le dan ese premio a un derechista? Al año siguiente, ¿cómo le dan el Premio Nobel de Literatura a un izquierdista? Entonces, ¿qué era Miguel Ángel Asturias en el sentir de la gente? Es sencillamente, digo yo, como no puedo yo competir contra usted, entonces lo empiezo a denigrar. Su obra podrá ser muy famosa, pero yo nunca voy a ser tan famoso ni a tener la calidad artística con la que usted transmite todas las ideas. Entonces lo denigro. ¿Y qué mejor? Es que él fue embajador en tiempo de Arbenz, entonces es comunista, no hay que permitirle. Él escribió la famosa trilogía bananera, donde denunciaba las atrocidades cometidas por la United Fruit Company en Guatemala. Y no solo en el año, durante todo el siglo, los robos, latrocinios, asesinatos cometidos. Eso está en la trilogía bananera. De tal suerte, pues, de que el señor presidente nos ocupa hoy porque es una obra que está cumpliendo 70 años de haber sido publicada. Y ya nos anunció Miguel Ángel que están en proceso de reediciones, no solo en Guatemala, sino en otros países. Qué maravillosa idea de haber creado la Fundación Asturias. Es el legado el que debemos conservar. Y no pensemos solo en que Miguel como hijo lo va a hacer, sino nosotros como guatemaltecos. Porque, ¿cuántos premios Nobel tenemos? Ya nos lo dijo Miguel, en Latinoamérica solo hay 6. Tenemos la suerte de contar con 1. Suerte que no tiene ningún otro país, y no menciono nombres para no ser chauvinista, pero
aprendemos a apreciar lo nuestro, valoremos nuestra literatura. Vamos a la pausa, pero regresamos para seguir conversando tanto con el ingeniero Asturias Amado como con el licenciado Ariel Batres, que nos acompaña aquí en cabina. Volvemos. Aquí estamos conversando todo sobre el señor presidente con Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, y también con el escritor y ensayista Ariel Batres. Tenemos comunicación de nuestra audiencia que creo oportuno compartir. Raúl nos dice, es un error difundido creer que el señor presidente versa sobre la dictadura de Jorge Ubico cuando en realidad es sobre la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Alberto le contesta a su vez, no se sitúan en el contexto histórico y no se dan cuenta de las pistas que presenta en la lectura del señor presidente. Por su parte, Gustavo nos dice, yo comencé a conocer mucho más a mi tierra estando lejos de ella, gracias a Miguel Ángel Asturias. Y también nos comparte, es una hermosa sensación escuchar al hijo de uno de mis héroes de toda la vida. Gustavo, como nuestros oyentes saben, es una persona que nos escucha en Estados Unidos, una persona muy conectada con Guatemala, de hecho, Max. Y definitivamente cuando uno escucha esa parte del destierro, esa parte del exilio, tiene que identificarse plenamente con el migrante. Y ingeniero Asturias Amado, ¿qué podría usted compartirnos en esa parte humana cercana de una anécdota que haya tenido usted con su padre, que vinculada con esta obra espectacular del señor presidente? Bueno, yo creo que ya les comenté algunas de las cosas de lo que le significó a mi padre, no solamente la difusión de la obra del señor presidente, el éxito que tuvo, lo que marcó un hito dentro de las novelas llamadas de las dictaduras en América Latina, sino una obra universal, y que también le significó muchas tristezas y mucha persecución hacia él por haber escrito el señor presidente. Desde el punto de vista de satisfacción familiar, fue una obra que se sigue leyendo, que se sigue publicando en este momento, que ha trascendido los años, que sigue teniendo vigencia en todo el mundo, porque como decía el amigo Ariel, es una novela que muestra realmente lo que es una dictadura para un país. Y fíjese que la figura como el presidente no figura absolutamente en ningún momento en el libro. No lo nombra, sino que figuran sus hechos, lo que la dictadura va creando en la sociedad de un país, cómo se va destruyendo todo ese tejido social. Entonces, desde el punto de vista familiar, llamémosle que usted me está preguntando, la alegría era ver las ediciones que iban saliendo. Algunas personas han creído que mi padre haya obtenido el premio Nobel fue debido al señor presidente, cuando no es así. A mi padre la Academia Sueca le da el premio Nobel por toda su obra. O sea, la Academia Sueca decide ese año premiar a un escritor latinoamericano, por lo que la literatura latinoamericana estaba dando al mundo con su realismo, con su iniciación del realismo mágico. Y la Academia Sueca decide dárselo a lo que la Academia entendió que era el mayor representante de esa literatura. Eso es lo importante y que muchas veces no se recuerda. Porque después vinieron otros premios Nobel también, y fue el primer premio Nobel en novela de habla española, porque todos los anteriores habían sido o Gabriela Mistral en el caso de América Latina, que era poetisa, y en el caso de los españoles eran todos de otro tipo de literatura, pero no de novela. O sea, la primer novela en lengua española que escrita por alguien y un novelista como era mi padre fundamentalmente, y que le dan el premio Nobel, fue a Miguel Ángel Asturias. O sea, todo eso es el gran orgullo que uno como hijo siente. Y también, por supuesto, no es fácil llevar la responsabilidad de una persona que no fue ajena a los problemas de su época, de su tierra. Y era muy justo lo que decía Ariel. Hay que olvidarse de todas sus posiciones con respecto a su vida, porque él ya falleció hace más de 40 años.
¿Qué significa? Hoy es un orgullo para Guatemala tener un escritor que ha trascendido y que se sigue leyendo y sigue siendo estudiado en el mundo entero. Eso es lo que yo quiero transmitirle a Guatemala. Contar con el apoyo de Guatemala y de los guatemaltecos para tener el orgullo de tener un premio Nobel y tener un escritor como fue mi padre. Licenciado Batres. ¿Cómo? Disculpe, ingeniero Amado, ingeniero Asturias Amado, tenemos muy poco tiempo y necesito terminar esta conversación con el licenciado Batres. Bueno, después quiero saludar solamente. Por supuesto que sí, le daremos unos cuantos segundos, porque ya nos queda muy poco tiempo, nos queda apenas Muchas gracias, par de minutos. Gracias, ingeniero Asturias Amado. Le daremos la palabra en un minuto y medio más o menos. Y es que quisiéramos cerrar el programa preguntándole al licenciado Batres un poco sobre lo que el lector se encuentra con el señor presidente. Hablemosle a las personas que aún no lo han leído. Hablemos de su estilo, hablemos de la manera en cómo está escrito para que les llame la atención y lean esta novela. Bueno, para no hablar de géneros literarios, solo digamos, el estilo diáfano, abierto. Asturias no escribe con rebuscamientos ni con palabras raras que uno no entiende, sino utiliza el lenguaje popular, coloquial. Vamos a encontrar ahí palabras que todos entendemos y que son de hace más de 100 años, pero que las seguimos utilizando. Además, vamos a encontrar una serie de personajes populares. Fedina, la esposa del policía esbirro, es tan maltratada, torturada, y que la única forma de que pretendían que hacerla hablar para que dijera dónde estaba el general Canales, el enemigo político del presidente, era obligándola a escuchar los gritos de hambre que tenía su bebé de menos de 1 año. El bebé muere porque a ella la obligan también a moler cal, y la cal le mancha los pezones, y los pezones con cal son los que chupa el bebé. Ese tipo de torturas, no sé si todavía se siguen dando en Guatemala, pero sí las vimos y vivimos en tiempo de Lucas García. Ahí nomasito. La historia del pelele la acabamos de vivir hace pocas semanas. Mire, ¿cuántos peleles no han matado en estos últimos meses? El pelele es una figura emblemática, y eso que solo aparece en 2 capítulos de la novela. Pero ahí arranca la novela, en el portal del Señor, porque nos está describiendo una época de pobreza, de opresión, de terror. La gente vivía con miedo. Hoy, algunos tienen miedo que la CICIG les ponga escuchas telefónicas, pero es porque son malos, ¿va? Pues muchísimas gracias. Así que, Miguel, para mí es un gusto escucharte y actuar acá, voy a decirlo públicamente, en calidad de telonero. Te felicito. Ingeniero Asturias Amado. Gracias, Ariel. Sus palabras. Bueno, ingeniero. Beatriz, solamente quería despedirme, agradecerle nuevamente este recuerdo, este homenaje a los 70 años de la publicación del señor presidente. Les agradezco mucho y vuelvo a saludar al pueblo de Guatemala, a vuestra audiencia, agradecerle a usted, Beatriz, y a Max y a Ariel la oportunidad que he tenido de poder comunicarme con ustedes y transmitir un poco lo que se siente ser hijo de un premio Nobel y de un escritor como Miguel Ángel Asturias. Muchas gracias. Recibe, ingeniero, por supuesto, nuestro saludo, agradecimiento, pero quiero contarle a través de las redes sociales la expectativa generada a partir de esto y el cariño manifestado por cada una de las personas que nos han escrito. Recíbalo usted en la distancia y muchas gracias nuevamente.